Hola, el día de hoy voy a hablar de uno de los cómics que sinceramente creo que ha sido el que hasta la fecha, o quizá de lo que llevo leyendo, me ha dejado pensando bastante y realmente no es algo que pasé mucho a la ligera. Y es por eso que el día de hoy vengo a hablar de quizá lo nuevo de los X-Men, que es Dinastía de X, Potencias de X. Es esta edición de 4 TPBs que incluyen toda la historia de Dinastía de X y Potencias de X. O Potencias de X. Así que vamos con la intro. Hay muchas cosas, pero muchas cosas que quisiera decir en este momento y gritarlo a los cuatro vientos. Pero primero que nada hay que hablar del escritor, porque el escritor aquí se la lució y se la voló realmente con todo lo que estaba escribiendo, que es Jonathan Hickman. Jonathan Hickman ya ha tenido varias posiciones importantes realmente en varios quizá eventos y personajes de la editorial de Marvel. Anteriormente había escrito, si no mal recuerdo, y creo que lo voy a poner aquí en edición, Secret Invasion. No estoy muy seguro si fue él o fue otro evento similar, pero fue a cargo de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman no es tan popular para las personas quizá como sería el nombre de Neil Gaiman o Alan Moore, pero es un muy buen escritor dentro de la editorial de Marvel. Actualmente está escribiendo un run del personaje de Spider-Man que para muchos es amado y probablemente de lo mejor que ha sacado Marvel en cuanto a Spider-Man dentro de muchísimos años. Pero actualmente también hizo la era de los X-Men, que empezó desde el 2019 hasta que acabó recientemente hace unos meses. Este cómic de los X-Men, he de decir y honestamente que no había leído algo anterior a los X-Men, solo conocía muy pocas cosas, había visto las películas claramente, pero de aquí creo que quizá no fue la mejor idea empezar leyendo los X-Men con esto, pero es por eso que también hice este video, porque si eres una persona que apenas está leyendo los X-Men, ten cuidado porque este cómic puede dejarte con más preguntas que respuestas, y quizá si a mí me costó bastante, quizá a otras personas les cueste igual o incluso más, o quizá no les cueste nada, pero eso ya depende de cada quien. Hay una particular cosa que me llamó la atención de este cómic, y es que realmente son dos cómics en uno. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Potencias de X o Potencias de X y Dinastías de X son dos cómics, pero curiosamente se tiene que leer uno primero y luego el otro. Creo que eso confundía bastante a las personas. Si tú eres de las personas que les gusta comprar cómics de grapa, eso iba a ser un dolor de cabeza por tener que comprar uno y luego otro y luego otro y luego otro. Y aquí es donde te lo dicen, de que contiene House of X y Powers of X, y así tienes que irlo leyendo. Y es muy quizá tedioso para algunas personas, porque muchos creerían, o yo mismo creería, que ¿por qué no mejor leo primero Powers of X y luego House of X? Pero no, aquí parece ser que tienes que leer uno y luego otro, uno y luego otro, o uno y otro, y eso es bastante tedioso para mí. Hay algo bastante interesante en la manera de escribir de Jonathan Hickman aquí en X-Men, que cuando era pequeño había leído parte de su run con los Avengers que sinceramente no entendía, y era que en algunas páginas Jonathan Hickman hace ciertos diagramas, mapas mentales, anotaciones incluso, que yo cuando era pequeño yo pasaba de página y sinceramente me daba igual, pasaba de largo y al final terminaba leyendo el cómic así y ya. Y aquí me di a la tarea de realmente leer o dar más detalle a esos diagramas o mapas conceptuales, mapas mentales, lo que sea que haga Jonathan Hickman, aclaraciones, especificaciones, apartados donde te dé varios cuadros de lectura, de texto, que quizá a simple vista parece aburrido, pero cuando lo lees tiene bastante sentido. Hay varios diagramas que te va explicando cómo está el mapa de la nueva era de los X-Men, hay varias cosas que te van contando desde los diagramas, y eso se me hace muy interesante, y creo que ayuda bastante si eres una persona que a veces le cuesta quizá entender los conceptos que hay, porque sí, también Jonathan Hickman se detiene un poco a hablarte más de los X-Men, quizá no a retroceder demasiado de quién es quién, pero sí a explicarte ciertos conceptos dentro del mundo de los X-Men. La trama se desarrolla en donde al parecer este personaje, que es el Profesor X, está tratando de aliarse, o
no de aliarse como tal, pero está tratando de que a los X-Men realmente les den ya su propia voz y autoridad como personas, como mutantes, y eso quiere decir que va a tener que rebelarse quizá contra otras personas, que son los gobiernos, que podríamos decir que son los humanos comunes y corrientes. Es muy interesante porque hay una isla que se llama Krakoa, que incluso esta nueva era de los X-Men se denomina la era de Krakoa, en donde los X-Men al parecer tienen que mudarse, o bueno, son bienvenidos a esta isla, que al parecer no es simplemente una isla, sino que es una isla que tiene vida propia, que es incluso considerado un mutante por ser un ser vivo también, y es muy interesante el concepto que van usando. Me llamó la atención que incluso crearan su propio lenguaje, e incluso Jonathan Hickman empieza a hacer esos diagramas con cierto lenguaje de la isla de Krakoa, y eso se me hace muy interesante y muy completo, incluso para un escritor que crea un mismo lenguaje de la isla de Krakoa. Se me hace muy padre eso, realmente eso es realmente dedicarle mucha importancia a este cómic. Hay varios elementos que quizá pueden dejarte con muchas preguntas. El primer volumen, que son uno de 4, o al menos en este TPB que sacó Panini, te deja con muchas preguntas, porque estás viendo una historia y empiezas a entender, a captar que Magneto al parecer está tratando de convencer a otros mutantes que son como los mejorcitos. Incluso Magneto llega a reunirse con Moira MacTaggert, que quizá la conocen también por películas, y que aquí es un personaje que desarrolla un papel que quizá no es el protagónico, pero sí es principal junto a Magneto y el Profesor X. Los diseños de personaje aquí me parecieron brutales. Sinceramente, los diseños aquí están muy bonitos. Creo que el que más me llamó la atención fue el del Profesor X y el de Magneto, que a mi parecer fueron de los mejores. Y hay algo que también me gustó de este cómic, que tampoco quiero dar spoilers, pero que cuando terminas de leer quizá el primer y segundo volumen, te quedas con muchas preguntas, y esa es la finalidad de este cómic, o quizá creo que es lo que quiso dar a entender Jonathan Hickman, porque hay un punto en donde sientes que las dos historias no llevan a ningún lado, o quizá sientes que una y la otra no están llevando a ningún lado, porque sientes que una está yendo para su camino y la otra está yendo a un lado más opuesto, y no estás entendiendo, captando, y simplemente matas la cabeza o te la quiebras diciendo ¿a dónde va esto? Creo que me estoy aburriendo. Pero al momento de llegar a la tercera parte, que es a donde llegué yo, y fue ahí donde me cayó el 20 y dije, ok, creo que ya estoy entendiendo qué es lo que quiere dar a entender Jonathan Hickman. Y es en el cuarto volumen en donde te das cuenta que las dos historias son como simbiosis y se conectan entre sí, y las dos son como historias que se complementan. Quizá en el primer número no lo entiendes, pero ya en el tercero y cuarto es donde ya todo tiene el mayor sentido posible, y sinceramente creo que esto es muy interesante, porque pues sí, muchas veces los cómics tienen numeraciones o miniseries del 1 al 9, o quizá del 1 al 12, o hacen su propia serie que tiene 20 capítulos, pero no, aquí Jonathan Hickman quiso hacer algo diferente. Primero escribió House of X, luego Powers of X, y los unió como si fueran dos historias complementarias, que cuando los lees, y tiene sentido que cuando ves que aquí dice primero tienes que leer uno y luego otro, te das cuenta de que tienen sí o sí bastante relación. Y si no lees uno y sigues con Powers of X número 1, y luego lees Powers of X número 2, y luego Powers of X número 3, número 4, y así, simplemente no vas a entender nada, porque sientes que te están dando una historia totalmente incompleta. Y quizá eso lo hizo Jonathan Hickman, pero también quisiera darle mucho reconocimiento a este señor, porque lo que hizo es fascinante a como se vea en cualquiera de los puntos. Realmente creo que también no es una historia que sobresalgan más X-Men unos que otros. La historia realmente se desarrolla de los primeros 3 X-Men, que son Magneto, el Profesor X y el que les dije, Moira MacTaggert, que quizá pueda parecer una simple humana, pero nos damos cuenta que spoilers, al parecer también es una mutante, y va teniendo esta mutación que su poder es el de reencarnar, renacer, termina muriendo y vuelve a nacer. Y eso me explotó la cabeza eso, porque quizá en un principio como que vas entendiendo y te van explicando sus vidas, pero hay ciertos futuros distópicos que ella vive, hay ciertas variaciones en las que ella se
se ve entrometida, e incluso al final del cómic te das cuenta de todo lo que pasa con Moira MacTaggert y dices, wow, este personaje realmente es fundamental en los cómics de esta era de los X-Men, y creo que sí te deja pensando durante varios días, porque bueno, al menos a mí me dejó pensando como realmente un escritor, ¿cómo es que puede llegar a hacer eso? Porque simplemente me dejé sorprendido. Este cómic, ¿lo recomendaría? No. Lo quiero mucho este cómic. Me pasé sentado, lo leía y luego empezaba otro y luego empezaba el otro y luego empezaba el otro, y eso me encantó porque creo que muchas veces a veces leo uno y quizá me espero un rato y luego leo el otro y me espero otro rato de que 1, 2, 3 días y luego leo el otro, pero aquí no, simplemente me terminé enganchando. Es una lectura que a mí me enganchó realmente y me puso sentado aquí leyendo y después quizá en un principio incluso creí que iba a tener que buscar videos para entenderle, pero no, fue un poco sencillo, o sea, sencillo en el aspecto de que ya cuando leí los 4 fue sencillo medio entender y captar, pero en un principio sí se me hacía demasiado complicado, pero no lo recomendaría, no, y no digo que sea un mal cómic, porque después de casi tirarle flores sería un poco incoherente decir es un cómic malísimo. No es un cómic malo, para nada, pero sería mejor si lees un cómic anterior de los X-Men, o si tienes más contexto de lo que pasa alrededor de los X-Men. Y ese fue mi error, totalmente fue mi error. Creo que hubiera sido mejor y creo que hubiera disfrutado más de leer este cómic si hubiera tenido más contexto o más historias anteriores de los X-Men, a simplemente irme de lleno con esta nueva era que no se detiene tanto en explicarte todos los detalles de los X-Men, sino más bien con lo que ya tienes hacer un complemento, mejorarlo quizá y ir adelante y no retroceder. Y esto está muy bien porque creo que eso es algo muy bueno cuando los personajes salen del status quo, que sinceramente les digo, yo conozco pero muy poco y solo sé que a veces los mutantes se quedan en la mansión de pues el Profesor X, y eso era casi lo único que conozco, al igual que las películas que salieron por la época de los 2000. Y creo que si eres una persona igual que yo que no conoce mucho de los X-Men, que quizás solo ha visto las series, o por ejemplo la serie de X-Men 97 o incluso las películas de los 2000, y solo conoces eso de los X-Men, este cómic quizá pueda llegar a ser tedioso, quizá no sea el cómic con el que te enganches con los personajes, e incluso puede llegar a matarte la cabeza, llegar a decir no sé qué estoy leyendo, y quizá te pueda saturar, quizá te pueda aburrir, o incluso simplemente no lo termines de leer honestamente. Este cómic creo que debe de tener cierta recomendación. Creo que tampoco es necesario que leas todo lo de los X-Men del 1960 a esta era del 2019 tampoco, pero quizá tener más contexto dentro de los cómics, leer anteriormente quizá, no sé, un cómic que sea más que nada ponerte en contexto de ciertos personajes, cómo funcionan ciertas dinámicas. Eso se me haría más lógico antes de llegar a leer esta era, a empezar a leer a los X-Men de Jonathan Hickman, porque honestamente no lo recomendaría si eres una persona que apenas quieres meterte al mundo de los cómics y decides con estos nuevos X-Men. Quizá te puedas llegar a perder en algún momento, puedas carecer de contexto, incluso puedan aburrirte y quizá llegues a odiar a los personajes. Lo digo dramáticamente. Este cómic me gustó bastante, a mí en lo personal. No lo recomendaría, pero si ya leíste mucho de los X-Men e incluso eres fan de los X-Men y quizá no te animas a seguir leyendo esta historia, te la recomiendo al 100%. Esta historia me encantó a mí y creo que sería de mis lecturas del año. Más o menos, entraría, pero no. O sea, quizá haya algo más que pueda leer, que me siga encantando de los X-Men aún más, pero por el momento es una muy buena historia. Si te gustan los X-Men, si ya has leído algo de los X-Men, si ya tienes contexto de los X-Men, adelante, léela y créeme que te va a gustar, te va a encantar y creo que vas a seguir queriendo leer acerca de esta nueva era. Pero si no, si simplemente eres nuevo en los X-Men o en los cómics incluso, te diría que la
pases de largo. Esta historia quizá no está para nosotros, y lo digo incluyéndome, porque quizá esta historia la escribió, yo creo que un fan de X-Men, que es Jonathan Hickman, que adora a los personajes, pero que no se detiene tanto a explicarte, sino que, como dije, es simplemente un complemento de los héroes que ya estaban y seguir adelante. Hay muchos personajes que quizás, si no conoces mucho de los X-Men, van a llegar a ser nuevos o desconocidos para ti, y eso no puede ayudar bastante a la hora de leerlo. Pero a fin de cuentas, eso solo es mi opinión. Ya saben que ustedes pueden hacer lo que se les plazca. Si la quieren leer o no la quieren leer, ya queda dentro de ustedes, pero no queda nada más que decir, al menos de mi parte. Ya saben que pueden suscribirse, darle like o compartirlo si es que todavía no lo han hecho. Pueden seguirme en mis redes sociales que van a salir aquí. Y no hay nada más que decir. Los quiero y los veo en el próximo video. Adiós.